Es así como en el mundo de la salsa, hay nombres que no necesitan presentación. Dos de esos nombres están eternamente entrelazados en el corazón de millones, Oscar de León y Celia Cruz. Hubo una historia que nunca se contó completamente, hasta ahora. Mientras Celia era, la reina de la salsa, una mujer con voz potente, carisma infinito y un azúcar que quedó grabado en la historia, Oscar era y sigue siendo, el sonero del mundo, un maestro del bajo y del sabor caribeño que puso a bailar al planeta entero con su inconfundible estilo. Desde la década de los años 70, ambos brillaban por separado en sus respectivas carreras. Celia, nacida en Cuba, se había convertido en la embajadora del sabor caribeño desde su exilio en Estados Unidos. Oscar, desde Venezuela, escaló poco a poco hasta convertirse en uno de los cantantes más queridos del continente. Su talento, energía y presencia escénica eran comparables. Y eso no pasó desapercibido. La primera vez que compartieron escenario fue un espectáculo inolvidable. Su química en escena era natural, explosiva y vibrante. Las cámaras lo captaban todo: risas, miradas cómplices, improvisaciones musicales. Lo que el público no sabía era que, tras bambalinas, las cosas eran igual de intensas, pero también más complejas. Con cada presentación juntos, los rumores crecían. Algunos medios insinuaban que había una chispa especial entre ellos. Los periodistas más atrevidos aseguraban que Oscar y Celia compartían algo más que música. Pero, ¿en qué se basaban estas afirmaciones? En entrevistas de archivo, se puede observar cómo Oscar de León hablaba con gran admiración de Celia Cruz. Él la llamaba una mujer única, una reina de verdad, y decía que estar cerca de ella era una bendición. Por su parte, Celia también expresaba su cariño hacia Oscar, llamándolo el hermano menor que todo el mundo quisiera tener. Pero no todos lo interpretaban de forma fraternal. Algunos miembros del entorno de ambos artistas afirmaban que entre ellos existía una conexión emocional intensa, aunque otros la calificaban de amistad sincera. Sin embargo, los rumores más fuertes empezaron a sonar cuando en algunas presentaciones notaron que Celia ya no invitaba a Oscar a cantar con ella como antes, y que él, a su vez, evitaba referirse a ella en entrevistas durante un tiempo. ¿Qué había pasado? ¿Una discusión, celos artísticos, o algo más profundo y personal? A mediados de los años 90, cuando la salsa vivía uno de sus momentos más brillantes, se notó una ruptura en la frecuencia con la que Oscar de León y Celia Cruz colaboraban. Los productores, fanáticos y locutores de radio lo notaron de inmediato. Las especulaciones no tardaron en llegar. Se hablaba de una diferencia de opiniones, de egos que chocaron, y de celos escénicos. Pero también, en los círculos más íntimos, se hablaba de una posible relación emocional que terminó mal, lo cual habría afectado su dinámica laboral. Incluso hubo quienes afirmaron que Pedro Knight, esposo y manager de Celia, no veía con buenos ojos la cercanía de su esposa con Oscar de León, algo que supuestamente habría causado incomodidades y distancias. Nunca se confirmó este detalle, pero como suele suceder en el mundo artístico, el silencio solo alimentó más los rumores. Años después del fallecimiento de Celia Cruz, Oscar de León fue entrevistado en varios programas donde, inevitablemente, le preguntaban por ella. Pero hubo una entrevista que marcó la diferencia. En ella, con una mirada nostálgica y la voz quebrada, Oscar reveló: Celia era una mujer que me marcó profundamente, no solo como artista. Hubo muchas cosas que no se dijeron, porque no hacía falta. Pero lo que puedo decir es que lo que teníamos era verdadero, era fuerte, y fue bonito mientras duró. Estas palabras fueron suficientes para que muchos confirmaran sus sospechas. No hablaba solo de una amistad. No hablaba solo de trabajo. Sus palabras fueron cuidadosamente seleccionadas, pero la emoción con la que lo dijo lo decía todo. Aunque nunca llegó a confesar explícitamente un romance, su lenguaje corporal, sus pausas, y su expresión decían más que 1000 palabras. Algunos medios catalogaron ese momento como la confesión más cercana que Oscar hizo sobre su vínculo con Celia. La muerte de Celia Cruz en el año 2003 fue devastadora para el mundo musical. Fue despedida con honores, aplausos, lágrimas y homenajes en todo el planeta. Pero hubo un detalle que llamó la atención: la tristeza profunda de Oscar de León durante ese periodo. En varias entrevistas, evitó hablar del tema. Se retiró temporalmente de algunos eventos. Y cuando por fin volvió a los escenarios, le dedicó una interpretación desgarradora de un bolero que no estaba en su repertorio habitual. Ese gesto fue interpretado por muchos como un tributo íntimo, casi secreto, a Celia. Y es que, cuando alguien marca tu vida profundamente, el silencio es muchas veces más elocuente que las palabras. Las teorías continúan hasta el día de hoy. Fue un amor imposible, una relación fugaz jamás oficializada, una conexión emocional intensa, pero jamás consumada, o simplemente una amistad tan profunda que los demás no supieron interpretar.
Hay quienes aseguran que entre ellos sí existió una relación breve, intensa, pero que ambos decidieron proteger sus carreras y evitar escándalos. Otros aseguran que fue Pedro Knight quien se interpuso, y algunos más creen que fue el miedo a arruinar una amistad lo que impidió que algo más floreciera. Lo cierto es que el respeto mutuo, la admiración y el cariño fueron evidentes hasta el final. Y cuando uno escucha sus colaboraciones, como La dicha mía, o Yo viviré, se puede sentir algo más allá de la música. Algo que vibra entre las notas, un sentimiento que trasciende el tiempo. Hoy, décadas después de aquellos años de gloria, Oscar de León continúa rindiendo homenaje a Celia Cruz cada vez que puede. Sus palabras hacia ella son siempre cálidas, respetuosas y llenas de emoción. Y aunque nunca se haya escrito con tinta lo que realmente ocurrió entre ellos, la historia quedó grabada en sus corazones, y en el de millones de fans. Oscar Emilio León Simosa, conocido mundialmente como Oscar de León, nació el 11 de julio de 1943 en Caracas, Venezuela, en el barrio de Antimano. Desde joven sintió una conexión mágica con la música. No provenía de una familia adinerada, ni tenía formación académica musical formal, pero su oído era privilegiado y su alma vibraba al ritmo de la clave. Trabajó como taxista, mecánico y estibador antes de llegar a la fama, lo que lo convirtió en un ídolo del pueblo. Esa cercanía con la gente sería una de sus marcas personales durante toda su carrera. Su humildad lo hacía accesible, pero su presencia escénica era majestuosa. El bajo fue su instrumento de conquista. No solo lo tocaba con maestría, sino que lo hacía mientras cantaba y bailaba como pocos. En poco tiempo, su talento lo llevó a formar agrupaciones como La Dimensión Latina, donde su carrera comenzó a despegar con fuerza. Temas como Llorarás, Taboga, Detalles y Ven Morena, lo catapultaron como uno de los cantantes más influyentes de la salsa internacional. Pese a su éxito arrollador en los escenarios, la vida amorosa de Oscar de León estuvo marcada por altibajos, amores intensos y separaciones dolorosas. Fue conocido por ser un hombre pasional, carismático y muy enamoradizo. Tuvo varios hijos reconocidos, y otros de los que se enteró años después. Algunos de sus romances fueron públicos, mientras que otros permanecieron ocultos. Durante años, entre los más sonados está su relación con Carmen Vázquez, madre de algunos de sus hijos, con quien vivió una relación intensa pero complicada. El cantante confesó en más de una ocasión que sus constantes viajes, la fama y los compromisos artísticos afectaron sus matrimonios y relaciones. Hubo divorcios silenciosos, rupturas abruptas y reconciliaciones temporales. En su momento, fue señalado como mujeriego, pero él mismo aceptó que su debilidad siempre fueron las mujeres, aunque jamás dejó de hacerse cargo de sus responsabilidades como padre. En años recientes, surgieron rumores sobre el estado de salud de Oscar de León. Aunque durante décadas fue sinónimo de energía, vitalidad y ritmo inagotable, varios medios comenzaron a especular que el artista había enfrentado serios problemas de salud. Algunos hablaban de afectaciones cardíacas, otros de una fuerte caída en un escenario, y unos más de una enfermedad degenerativa que le habría hecho pensar en el retiro definitivo. En una entrevista conmovedora, el mismo de León rompió el silencio. Sí, he pasado por momentos duros. La gente ve al artista en el escenario, pero no saben las veces que he cantado con dolor, con fiebre, o con el corazón roto. Yo no soy inmortal, he tenido que frenar, pero mi alma sigue bailando. Estas palabras dejaron al público con un nudo en la garganta. El ídolo no solo hablaba de una posible despedida física del escenario, sino de una transición emocional. En ese mismo encuentro, reveló que parte de su tristeza también venía por no haber aclarado en vida varios episodios de su pasado. Y uno de ellos tenía nombre propio, Celia Cruz. La relación entre Celia Cruz y Oscar de León fue una de las más comentadas del ambiente salsero. En lo musical, su conexión era evidente, sus colaboraciones rebosaban sabor, fuerza, complicidad y ritmo. En lo personal, la situación era mucho más enigmática. Aunque ambos negaron por años cualquier vínculo romántico, los rumores sobre un romance secreto crecieron con el paso del tiempo. Se decía que entre ellos hubo más que una amistad. Algunos de sus compañeros de gira afirmaron haber presenciado gestos íntimos, abrazos prolongados, y miradas que iban más allá de lo artístico. Cuando Celia falleció en 2003, Oscar quedó devastado. En lugar de dar largas declaraciones, optó por el silencio. Pero los homenajes que le dedicó fueron interpretados como un mensaje emocional profundo. En uno de ellos, entre lágrimas, dijo: Celia era más que una colega. Era alegría, era fuego, era inspiración. Me dejó una herida que todavía no sana. La prensa no tardó en especular. Estaba hablando de una amistad perdida, o de un amor secreto que jamás pudo ser. A lo largo de más de 5 décadas, Oscar de León ha construido una carrera que trasciende fronteras. Ha grabado con grandes como Rubén Blades, Eddie Palmieri, Tito Puente, Marc Anthony,
Willy Colón y por supuesto, Celia Cruz. Ganó múltiples premios, incluyendo Grammy Latino, reconocimientos honoríficos, y fue embajador de Venezuela ante la UNESCO. Es conocido en Europa, Japón, África y América entera. Donde suena una clave y una trompeta, alguien baila una canción de Oscar. Además, es uno de los pocos salseros que mantuvo vigente su popularidad durante tantos años sin retirarse por completo. Su disciplina, amor por el arte y energía escénica lo hicieron resistir el paso del tiempo. Pero también confesó que el precio fue alto, muchos sacrificios personales, soledad tras bambalinas, rupturas afectivas y un cansancio físico acumulado. En su etapa más reciente, Oscar ha comenzado a hablar con más libertad sobre su pasado. En entrevistas profundas ha confesado cosas que antes evitaba. Dijo que no se perdona no haber hablado más con Celia antes de su muerte. Que hubo silencios que pesaron más que palabras. Que los rumores de un romance no eran del todo falsos, aunque jamás confirmó nada en concreto. También habló sobre su miedo a morir en silencio, y que por eso quiere contar su historia él mismo, en lugar de que otros lo hagan por él. Y así, entre lágrimas, confirmó que ha escrito parte de su autobiografía, donde hablará sin filtros de amores, caídas, traiciones, enfermedades y secretos no confesados. Hoy, más que nunca, valoramos el legado de un hombre que puso al mundo a bailar, pero que también cargó silencios que hoy comienzan a hablar. Oscar de León no es solo un cantante, es un testimonio de lucha, amor, música y pasión sin límites. ¿Y tú, conocías esta otra cara del sonero del mundo? ¿Qué opinas sobre su vínculo con Celia Cruz? ¿Crees que hubo un romance oculto, o fue una amistad tan intensa que pareció amor? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte, darle like al video, y compartir esta historia para que el legado de Oscar de León siga llegando a nuevas generaciones. Gracias por acompañarnos en esta profunda, emotiva y sorprendente historia de vida, arte y corazón.